Pregunta: si el liberalismo es pecado, es herejía, ¿por qué los católicos no inician una guerra justa, Bellium Justus, según la doctrina de Francisco de Vitoria, Francisco Suárez o Tomás de Aquino, contra ese sistema? ¿Por qué no inician una santa cruzada mundial hecha por los fieles católicos? Respuesta: se pretende plantear una guerra justa con base en los principios tomistas, pero no se puede tomar esto de forma aislada. Si uno es serio y se pone a revisar qué dice Santo Tomás de Aquino sobre la guerra justa, entendiéndose por guerra justa el uso de la violencia en el contexto político o civil, pues hay dificultades, porque para Santo Tomás el uso de la violencia no puede ser simplemente con encontramos que hay una ideología que es errónea, entonces vamos a utilizar la violencia contra los que plantean tal ideología errónea. No existe tal cosa dentro del corpus tomísticum. Santo Tomás plantea un conjunto de condiciones para el ejercicio de la violencia. En primera instancia, uno debe estar sufriendo un ataque, y un ataque de orden violento. Desde esa perspectiva, el uso de la violencia, en la visión tomista, sería una aplicación del principio de legítima defensa, y tiene que haber una proporcionalidad. Desde esa perspectiva, si alguien me insulta y yo respondo con violencia golpeándolo, no hay una proporcionalidad. Así que simplemente porque haya ideologías nocivas, el combatirlos con violencia política no seguiría los principios tomistas. Adicionalmente, Santo Tomás establece que un levantamiento, por ejemplo, violento, tiene que ser garantizado por la autoridad legítima. Tiene que haber alguna autoridad legítima. No es que simplemente un conjunto de ciudadanos podamos hacerlo. Y ojo que cuando Santo Tomás indicaba esto de la autoridad legítima, él escribía en sociedades católicas, donde la población era católica. Y pese a que la población era católica, Santo Tomás en ningún momento decía, bueno, si ven cualquier ideología que no les gusta, se juntan ahí unos 10 católicos y atacan violentamente o le hacen una guerra justa a quienes piensan distinto. No. Santo Tomás, las armas que tomó fueron las armas del debate y las armas de la argumentación, cuando había ideologías malsanas. Claro que si hay una perturbación muy seria del orden social, pues el Estado podía intervenir, pero en este caso Santo Tomás, como digo, hablaba de que la autoridad legítima debía operar, no de que a un grupo de personas, de creyentes católicos se le ocurría que pueden atacar con la violencia y ya. Al mismo tiempo, Santo Tomás establece como un principio la cuestión de que hay que ver suficiente perspectiva de éxito. Es decir, si uno va a utilizar la violencia en alguna situación, pero la probabilidad de que revierta la situación con la violencia es baja, porque resulta que aquel enemigo al que se va a enfrentar es mucho más fuerte que uno, entonces el utilizar la violencia sería un acto suicida, fuera de la prudencia, de acuerdo a los principios tomistas. Así, por ejemplo, si tuviésemos un gobierno que quiere implantar algo injusto y automáticamente lo que nosotros queremos hacer es ir y enfrentarnos a ese gobierno físicamente, pues bien, si vamos a utilizar la violencia, ¿qué pasa si nosotros no tenemos ningún medio suficiente para vencer a todo el resguardo militar de ese gobierno? Lo que sucede entonces es que tendríamos una situación suicida. Y hay que distinguir a mártires de kamikazes. Los primeros cristianos nunca se pusieron en el plan de ir y ver de destrozar violentamente al Imperio Romano. No dijeron, este Imperio Romano tiene unas ideologías malas, así que vamos a juntarnos un grupo de nosotros y vamos a hacerles una guerra justa atacando por la violencia. Los primeros mártires cristianos eran asesinados por la persecución del imperio, pero no es que ellos se pusieron a perseguir al imperio, porque en primera instancia no era el espíritu que movía a ellos que los llevara en esa dirección, y en segunda instancia pues
Es absolutamente irrealista pensar que los primeros cristianos vayan a poder derrocar militarmente al Imperio Romano, que militarmente era absolutamente poderoso. Entonces, si no hay perspectivas razonables de éxito en un alzamiento violento, el hacerlo es simplemente ser una especie de escuadrón suicida, y tal imprudencia es contra la moral católica.